Le doy la más cordial bienvenida y el gusto para mí saludarlo a Raúl Paniagua, sociólogo que nos acompaña a esta hora vía Zoom. ¿Cómo estás, Raúl? Buenos días. Muy buenos días, Jair. Me alegra escucharte y estar con ustedes, compartir algunos momentos, algunas ideas de lo que tenemos como retos en la ciudad. De nuevo, buenos días para ti y para todos los que siguen a Canal Cartagena. Muchas gracias, Raúl. Más temprano hablé de que usted es una de las personas que nos iba a acompañar hoy. Para contextualizar un poco también, Raúl lleva cerca de 30 años o quizá un poco más impulsando junto con la Rosita, su esposa, la muy tradicional fiesta de Ángeles Somos cada 1 de noviembre, una manifestación cultural que a lo largo del tiempo se ha ido desapareciendo, pero ahí está el trabajo de ese par de personas tratando de que sobreviva y de que crezca, y que además el resto del país y quizá el mundo también conozcan de este tipo de manifestaciones también que forman parte de nuestra idiosincrasia como cartageneros, de nuestra cultura plena Cartagena y que forman parte de esa cartageneidad. Una lucha constante justamente que supone esa pérdida de identidad de los cartageneros, que además se traduce en eso a lo que estamos llamados el 29. La identidad del cartagenero frente al proceso electoral. Usted, Raúl, sociólogo que ha investigado mucho de esa idiosincrasia cartagenera, ¿qué tiene que ver? ¿Cómo uno puede relacionarlo? Es muy importante esa pregunta, esa reflexión, porque yo creo que en el centro o en el fondo de lo que ha venido pasando en Cartagena está la respuesta a ese tema. Está la respuesta a tu pregunta, que es muy inteligente y muy certera, como acabo de decir. Yo siento que hay un abanico de condiciones donde uno podría decir, hay un margen muy pequeño de personas que tienen una relación entre el concepto de identidad cultural, social, con el peso o lo que significa la elección de un alcalde o un consejo. Y yo creo que es muy poco. Y en el otro margen hay un porcentaje muy grande de ciudadanos que no tiene una relación, no comprende lo que significa o el impacto que hay entre el concepto del sentido de pertenencia, la identidad, con el proceso electoral. Y voy a adelantar una hipótesis. Creo que gran parte de esto tiene con la precaria concepción de ciudadanía. Creo que los cartageneros, en la gran mayoría, un porcentaje muy alto, no tienen criterios claros de lo que significa una elección. Y no lo tiene porque la comprensión o concepción de que son ciudadanos como sujetos de derecho es muy débil todavía. Hay que hacer un esfuerzo muy grande en la ciudad para que los cartageneros trabajemos en esos tres conceptos que para mí son claves y son el trípode de una sociedad, digámoslo, más moderna, más equilibrada, que es el sentido de pertenencia, la identidad cultural y la autoestima como ciudadano o como ciudad. Si ese trípode no está equilibrado, no van a funcionar las cosas. Si una persona que trabaja en los medios necesita un trípode para montar una cámara, lo primero que hace es asegurar que el trípode está equilibrado y monta su cámara y la cámara no le va a bailar ni le va a mover. En Cartagena yo hablo que ese trípode de identidad cultural, autoestima y sentido de pertenencia todavía está por construir. Y está por construir en amplios sectores de la ciudadanía. Esa es una primera idea. Por lo tanto, repito, en el fondo lo que nos enfrenta, el reto que nos enfrentamos como ciudad es también un riesgo, porque en unos meses no se transforma, ni se forman los ciudadanos el concepto de ciudadanía. De ser ciudadano significa comprender que tengo deberes y derechos. En nosotros es muy claro la comprensión de los derechos. Todos tenemos claros nuestros derechos, pero no es así como frente a los deberes. Sí, sin duda. Y ahí está, creo que uno de los meollos de ese trípode que usted bien remarca, y lo cual es absolutamente importante, ese tipo de lectura para, digamos, conocer
pero además mi otra gran pregunta es, ¿qué pasó? Digamos, es una ciudad que en 10 años cumplimos 500 años de fundación, la cultura caribe, muy bien marcada en una ciudad como esta, pero también confluyeron españoles, británicos, negros esclavos, indígenas. Ya poco después, mucha migración del interior del país hacia acá, sectores europeos e incluso euroasiáticos también hacia acá, o del norte de África, mucha migración hacia en general la costa norte del país, y que ha hecho de esta ciudad con raíces muy marcadas, pero también hay gente que no le gusta este concepto de que Cartagena es una ciudad cosmopolita, pero de alguna manera culturalmente sí lo es. Pero digamos, para poder entenderlo más, ¿qué fue lo que pasó en este trayecto de 490 años que justamente ha hecho que el cartagenero de hoy no tenga bien aprehendida o bien manifieste de una mejor forma esa cartagenidad o esa ser ciudadano cartagenero? Yo creo que hay dos palabritas que son muy parecidas, pero tienen sutiles diferencias. Y tú mencionas una de esas. Una es la aprehensión y el otro es la apropiación. Uh-huh. Pueden ser las dos caras de la misma moneda. Yo no me apropio de algo porque no lo siento mío, no lo reconozco, no me identifico con él, no siento que tiene para mí alguna relevancia. Y por lo tanto, si no me apropio de eso, la aprehensión, la forma como yo me relaciono con los otros, con los demás, va a estar marcada con esa diferencia. Y yo siento que aquí han jugado históricamente varios factores, que yo siento que esos factores desde la colonia han venido perpetuando unas prácticas, unas relaciones. Uno es la discriminación racial, otro es, todavía creo que tú sabes y lo han evidenciado, todavía que existen muchos mecanismos de perpetuación de la discriminación. Uh-huh. El otro es lo que uno podría llamar la segregación cultural. Hay todavía muchos sectores de la sociedad que sienten que lo de los cartageneros no es nada relacionado con la champeta, ni con los fritos, ni con nada de eso. Hay una segregación, es una diferenciación. Hay una exclusión social muy importante. Y el otro fenómeno que hay un cuarto concepto, que es el de fragmentación. La fragmentación no solamente es espacial, es del territorio, es la diferenciación, sino que esos cuatro conceptos, fragmentación, discriminación, exclusión y segmentación o segregación, fueron moldeando una forma de percibirnos, de percibir a los demás y percibir lo público. Yo, por ejemplo, afirmo que en Cartagena hay una muy fuerte concepción de que lo público es de nadie, de que lo público es de los demás, si mucho que lo público es de los políticos. Uh-huh. Y como es de los políticos, como no es mío, entonces a mí no me importa eso, a mí no me importa qué pase con lo público. A ese fenómeno, en las últimas 3-4 décadas, le ha ido contribuyendo una muy pobre educación pública y privada frente a dos cosas: a la ciudadanía y al concepto de solidaridad. Entonces, ¿qué ocurre? Si yo siento que la ciudadanía tiene que ver con la forma como yo me relaciono con los demás en lo público, pero esa relación no está dada por el elemento de solidaridad, de identidad, de coherencia, obviamente lo que resulta allí es muy precario, es muy débil. Y entonces a esos mecanismos históricos le agregamos lo que ocurrió en las últimas 3-4 décadas, una pobre educación para lo público, para la ciudadanía, para la comprensión de los deberes. Eso hace que seamos relativamente indiferentes, indolentes, tranquilos, despreocupados. Y lo grave de todo esto es que hay quienes piensan que se debe moldear una cultura de la dejadez, de no me importa un comino, de que hagan lo que quieran. Tanto que se acuña la frase, no solamente en Cartagena, sino que para hablar de lo público, que roben pero que hagan. Entonces, eso allí remata una comprensión de lo público como algo ajeno a mí y que por lo tanto no me interesa. Yo dejo aquí en este momento.
Sí, esos 4 conceptos, y si me lo permite, hacer una interrelación en el entendido de que usted es el experto, no yo, en este campo, relacionar ese trípode que usted señaló hace un instante y con el último punto, ese trípode de la autoestima. Eso básicamente también se ha, digamos, por esa segregación, racismo estructural, división en la misma ciudad, eso ha calado en esa autoestima, y de allí es que quizá es que pasa lo que pasa en la ciudad, como normalmente uno ocurre y diciendo de manera popular. Sí, sin lugar a dudas, Jair, es excelente tu relación. Por una razón que quiero insistir en un punto, y es el siguiente: nadie se va a acercar a algo que no le signifique algo, por una parte. Nadie se acerca a un árbol que no dé sombra, por una parte. Pero en nuestro medio, y durante varios siglos, funcionó como un mecanismo de relacionamiento social 2 palabritas. Uno, las frases resumen filosóficamente o popularmente, o en la filosofía popular, resumen una comprensión de algo muy importante. Entonces, hay una frase, es que el negro es flojo o que el indígena es flojo. Por lo tanto, desde la colonia nadie se quería reconocer negro o indígena, o mucho menos mestizo o mulato. Entonces, en ese fenómeno, en esa poca valoración de lo que yo soy o de lo que la población es, yo no puedo generar un sentido de pertenencia con una ciudad o con una sociedad que me discrimina, que me excluye, que me aísla, que me margina, que no me da oportunidades. Entonces yo no voy a generar sentido de pertenencia con esa sociedad ni con la cultura de esa sociedad, y no me voy a reconocer perteneciente o reproductor o hacedor de una cultura que no me dice nada o que yo no valoro, y por lo tanto nadie quiere lo que no valora ni lo que no conoce. Y ese fenómeno, el de sentido de pertenencia y de la autoestima, va a apoyar o a contribuir dinámicas urbanas y relacionales donde yo no valoro ni reconozco al otro. El otro es, aunque de pronto mi vecino. Y este fenómeno que va concatenándose en décadas o en generaciones, va dando resultados un poco lo que tenemos hoy, lo que algunos consideran una ciudad donde frente a lo público, frente al futuro, hay imprevisión, indolencia, indiferencia, y realmente nos estamos jugando el futuro en lo que en estos meses, como tú introdujiste, en 4 o 5 meses, estamos tomando decisiones absolutamente claves para que, como algunos dicen, iniciemos el cambio, la transformación, o seguir lamentándonos de la suerte, que no es ninguna suerte, es el resultado de las decisiones colectivas e individuales. Sí. Raúl, según el Estado-Nación en el que vivimos, Colombia, nosotros los que elegimos en las urnas, los ciudadanos, somos el constituyente primario. La elección es voluntaria, es decir, nosotros tenemos la obligación moral, pero no la obligación de ley. Es un deber constitucional, pero no una obligación constitucional el elegir, digamos, el acudir, votar, digamos, ir a la urna y votar. No es una obligación, es un derecho constitucional, más no es una obligación. De allí lo que usted dice al principio, de que todos conocemos nuestros derechos, pero no es nuestras obligaciones. Y como siempre se habló de que la elección, de la votación, es un derecho más no un deber, ahí es donde tal vez se ha sentido un poco esa diferencia o esa antipatía frente a lo político, entre otras cosas también, por supuesto, entre la ciudadanía y lo público electoral o político electoral, que al final redunda en todo este ambiente en el que vivimos. Eso por un lado. Por el otro lado, después de hacer, digamos, esta radiografía frente a la ciudadanía en general y encaminado hacia el elector,
quiero preguntarle hacia el lado de la responsabilidad de quienes hoy aspiran a estos cargos, sin obviamente mencionar a ninguna aspirante o candidata en particular, pero la responsabilidad que tienen estas candidaturas frente a la movilización de la ciudadanía, no solo por el voto, digamos, no solo por el proselitismo, porque se gana es con votos, obviamente, pero sino más bien a llamar a la ciudadanía a ese criterio que tienen para elegir y elegir bien, y sobre todo que asuman esa responsabilidad más allá del derecho, sino del deber de la responsabilidad con la ciudad. A mí me preocupa que veo que muchos candidatos, creo que la gran mayoría, están creo que comprenden parte del fenómeno cultural que hay en la ciudad frente a las votaciones. Algunos están perpetuando esa condición, reclamando votar por ellos o insistiendo en ausencias o carencias y que ellos van a ofrecer la respuesta. Y muy pocos los veo haciendo un llamado sensato a la madurez, al equilibrio, al discernimiento, a actuar con criterios claros de ciudad y de mediano plazo. Muy pocos lo hacen. Y en ese sentido, esos muy pocos de pronto no van a responder o no van a llegar al meollo del asunto, al meollo de la problemática cultural colectiva que tenemos. Por el contrario, cuando se mueve más, voy a decir una palabra muy complicada, cuando se trata de mover más el instinto primario del elector, creo que se está perpetuando esas prácticas nocivas de ausencia de un compromiso frente a la ciudad. Creo que para mí hay un punto crítico ahí, que la gran mayoría de los candidatos están moviendo esa franja más instintiva que racional, esa franja más emotiva que de análisis, esa dimensión más visceral que analítica. Entonces, ahí hay un problema muy complicado que creo que nos parece que fuera a reproducirse en estos próximos meses de la campaña electoral. Sí, eso que usted acaba de decir, Raúl, suena duro, pero es una realidad. Y para interpretarlo, ese instinto primitivo que mueve a las masas o a los votantes en las elecciones tiene que ver con esas dádivas del momento para que acudan a las urnas. La teja, el sancocho, el trago, el pago de los 50, 100 mil, no sé, por cada. Esas son prácticas que no deberían existir en una sociedad como la nuestra, pese a las diferentes dificultades que tenemos, y que justamente debemos decidir bien para que este tipo de problemas sean bien gestionados por la administración que quede. Sí, sin lugar a dudas. Yo creo que ahí hay un elemento clave, y es yo siento que el trasfondo de esto es lo que alguien diría, mire, cuando un 50, 60, 70% del electorado es del estrato 1, 2 y 3, sin criterios, sin formación, sin comprensión de su responsabilidad como ciudadanos, sin que el Estado haya hecho una pedagogía política de 3, 4 años, no en meses, que además no se ha hecho siquiera en meses. Cuando ese electorado es tan grande y viene arrastrando prácticas que le parecen normales, cuando se ha ido haciendo normal algo que es ilegal, cuando se ha ido haciendo cultural algo que es nocivo, cuando se ha ido, y aún más, se ha ido fortaleciendo la actitud del vivo, del astuto, del que se la sabe, eso va a ser muy difícil que cambie si la gran mayoría o si la totalidad de los candidatos no hacen una pedagogía en otro sentido. Y es lo que estoy señalando. Sí. Y aquí entra a jugar un factor clave. Y es muy maluco comparar, pero uno tiene que tener criterios o instrumentos de comparación. Hay ciudades en el país aún más pequeñas, con niveles de escolaridad o niveles de conciencia ciudadana mucho más altos, donde no funciona la compra del voto. Y más pequeñas, iguales y más grandes que Cartagena, no funciona el voto.
en la compra de votos, o no funcionan los estímulos en especie para la votación, porque la ciudadanía tiene un criterio. Ya, por ejemplo, todos hemos escuchado decir que en Bogotá hay un voto libre formado, un voto de opinión y que el votante hay veces castiga y tiene criterios muy importantes en esa parte. Todavía nosotros esa parte es muy precaria, por decirlo así. Sí, Raúl, usted hablaba del comportamiento del estratos 1, 2 y 3, pero yo quiero ampliarlo también. Estratos 4, 5 y 6 quizá no buscan los 50, los 100 mil pesos del voto, ni el sancocho ni la teja, pero sí el contrato. Es decir, a todo nivel sucede este tipo de prácticas primitivas, hay que decirlo. Sí, desgraciadamente hay una idea por allí que ha circulado, es que el estrato 1, 2 y 3 vota por 50 mil pesos o por una bolsa de cemento. Sí. El 4 o el 5 vota por un contrato, pero los del 6 votan es por contratos de construcción o de administración o de manejo. Y ellos tienen asegurado eso. Pero hay una cosa importante, Yair, en el estrato 4 y 5, donde hay mejor nivel de educación, nivel de formación, donde es posible. Yo digo una cosa, mire, hay muchos barrios en Cartagena, de estrato 4 o 5, como Socorro, San Pedro, Las Gaviotas, Blas de Lezo, algunos sectores de Torices, algunos sectores de La Carolina, estos sectores nuevos, donde hay mucha población de estrato 4 y 5, donde la gente no vota. Yo conozco que la gente, por dos razones gruesas, la gente no vota. Uno, porque no tiene expectativas o esperanzas de que su suerte o su condición vaya a cambiar votando, porque cree que es una abrumadora lo que pasa en la elección que ellos tienen. Allí hay un problema de desinterés, de desconfianza, de incredulidad, o una actitud de no reconocerse ciudadanos. Y el otro aspecto es que en muchos de estos sectores donde hay información, mucha gente dice: mi voto no va a incidir en cambiar esta ciudad. Yo no voy a perder el día saliendo a votar. Así es. Sí, infortunadamente podría suceder eso. Raúl, lo voy a invitar a escuchar una intervención o una pregunta de nuestra audiencia, de nuestros televidentes. Paola, ¿de quién se trata, por favor, para que Raúl conteste inmediatamente esta respuesta a participación de nuestra televidente? Y ahí tenemos una nota de voz de nuestra querida televidente Marta de las Aguas, que le quiere hacer una pregunta a usted directamente, señor Raúl. Listo. Un cordial saludo para el doctor Paniagua. Tuve el honor de ser su alumna hace algunos años en la Universidad de Cartagena y lo felicito por esa excelente disertación. Mi pregunta es: ¿cuál cree usted que es el camino a seguir para conseguir esos tres componentes que usted plantea? Bueno, ahí hay una labor absolutamente titánica, ¿no? Jair, por favor, casi no escuché la pregunta. Bueno, fue rápida. Primero lo felicitó por conceptuar frente a lo que estamos conversando, y la pregunta es ¿qué hay que hacer para que esos tres patas de ese trípode se pueda conseguir en una sociedad como la nuestra? Básicamente fue lo que preguntó. Bueno, yo diría que hay por lo menos tres posibilidades de responder. Hay una que tiene resultado a muy largo plazo y tiene que empezar con la educación desde la infancia. La educación en los valores, en la identidad, en la participación, en la democracia, en la responsabilidad social. Y por lo tanto esos resultados no los vamos a ver pronto. Segundo, yo siento que tenemos que fortalecer. Hay una tarea muy grande de fortalecer todos los procesos culturales en la ciudad. ¿A qué hablo yo de los procesos culturales? En la ciudad tiene que haber un masivo apoyo a los procesos de formación de jóvenes y adolescentes en música, en literatura, en pintura, en escultura, en teatro, en danzas, en todo aquello que tiende a fortalecer ese tejido social, que el tejido social es un tejido cultural, ¿sí? Y el tercer elemento es que tiene que fortalecerse mucho más un concepto que no hemos hablado, y es la participación social. Si uno le pregunta a 10 cartageneros cuántos de ustedes participan, dedican tiempo semanal o mensual
a un grupo, a una asociación, a un colectivo, cuántos hacen parte de alguna ONG, cuántos hacen parte de un comité cultural, cívico, de un comité de vivienda, de un comité ambiental del barrio o de la comunidad. Uno va a verse que 6 o 7 cartageneros no hacen parte de nada, no tienen ninguna participación en organizaciones sociales. Y las organizaciones sociales, ya sea comunitarias, colectivas, de vecinos, de acciones comunales, esas organizaciones comunitarias son el laboratorio para aprendizaje de lo social, para el aprendizaje de la colectividad, para aprender a ser ciudadanos, para aprender a discernir, a discutir, a discriminar, para aprender a tomar decisiones. Y por lo tanto, tenemos que buscar, y de la administración se debe buscar, que muchos cartageneros se involucren en estos procesos organizativos de su comunidad. Sí. Y si eso no cambia, vamos a verse perpetuar este panorama. Así es. Raúl, le tengo la última pregunta, y usted también como, más allá de los sociólogos, como un hacedor cultural o gestor cultural, ¿cuál es, digamos, la necesidad que tiene este sector en la ciudad frente a la nueva administración distrital que, repito, elegiremos en octubre, en 4 meses, para que arranque un nuevo periodo administrativo a partir del 1 de enero del próximo año? ¿Cuál es la necesidad, cuáles son las necesidades de gestionar a nivel cultural lo que necesita prioritariamente Cartagena? Voy a decir 3 palabras y luego se las amplío un poquitico. Es visibilizar, reconocer y fortalecer. ¿A qué hablo yo de visibilizar? La administración tiene que visibilizar que la ciudad produce cultura por toda parte. El Cartagena está haciendo cultura. Y no solamente es teatro, danza, música, gastronomía. Hay muchas formas. La cultura es viva, es cotidiana y se está dando. La administración tiene que, a través de sus instrumentos, el IPCC, el IDER, la Secretaría de Educación, Secretaría de Participación, Secretaría del Interior, yo diría que desde todos los organismos públicos hay que visibilizar todas esas formas, prácticas y actividades culturales. Segundo, hay que reconocerlas, y reconocerlas tiene que ver con tratar de llegar a ellas, de cohesionarlas, de gestionarlas, de estimularlas, de integrarlas a procesos. Y el tercero es fortalecerlas. Yo siento que tiene que haber un esfuerzo grande de fortalecer muchas de estas prácticas culturales que tenemos en la ciudad. Cuando un pelado de 12, 13 años, de 10 años, de 15 años, va a un grupo de danza, de música urbana, cuando se integra a un grupo de música folclórica, cuando tiene posibilidad de ir a un taller de pintura o de escultura, cuando los más adultos tienen la posibilidad de ir a ver espectáculos culturales y musicales, cuando los jóvenes que tienen aptitudes musicales se integran con 2, 3, 4 pelados para formar un grupo, una banda de música popular, moderna, de rock, y tienen espacios, tienen visibilidad. Esos jóvenes se encuentran que la ciudad los valora, los reconoce y los visibiliza. Entonces yo siento que debe haber un gran esfuerzo por visibilizar, reconocer y fortalecer todas las prácticas culturales. Voy a decir algo muy sencillo y espero que no se moleste nadie. Yo creo que no podemos pensar que la cultura es lo que se da a través de los 3, 4 días del Festival del Pastel, del Festival del Frito, del Festival del Dulce. No, yo creo que en esos días, en esos eventos convergen, pero para converger es porque vienen actuando en muchas formas. Yo creo que tenemos que buscar que la ciudad sea un volcán o muchos volcanes de actividad cultural por toda parte. Y que, por ejemplo, hay un centro cultural de un barrio en el Socorro, inaugurado hace unos 4 años. ¿Por qué no tenemos 10, 12, 15 centros culturales donde la comunidad encuentra unos espacios para expresar esa energía, esa vitalidad, esa cultura que tenemos? Entonces, yo sé que es un reto muy grande.